activación le suele seguir. Entonces, lo primero que hay que considerar es que la primera causa es el deseo sexual. Tiene que ver con la afinidad, con el interés por lo sexual. Si el estímulo es adecuado, con las condiciones oportunas y adecuadas, se da la excitación. Y la excitación lo que quiere mostrar es que es un aumento de la tensión sexual, es decir, no es el nivel basal, sino que es el nivel que sube. Se aumenta la tensión sexual. Y aquí hay un punto que se llama meseta, aunque las ilustraciones lo muestran como planito, realmente es más un serrucho, una sierra, ¿ya? Hay picos y valles ahí. Y si todo se da bien, entonces se produce una respuesta, la máxima de tensión sexual, que es el orgasmo. Entonces lo que vemos acá en la parte verde es la típica respuesta masculina, es decir, hay un ascenso y después hay un descenso, digamos, en la parte que tiene que ver con la resolución. Pero en la que es verde más clara, van a observar que hizo un pico, descendió y después volvió a subir, hizo otro. Esto es más típico de lo femenino y es lo que ubicamos como capacidad multiorgásmica. Es decir, una mujer podría alcanzar un nivel alto de excitación, pero sin tener que caer en la resolución, vuelve y hace otro pico. ¿De acuerdo? Vuelve y hace otro pico. Ese sería el punto en el que trabajamos acá para señalar este aspecto. Ese es el modelo lineal. Hay otro modelo que es el que está planteado acá, que es el modelo de Mary Bason, y ella propone esto sobre todo para la sexualidad femenina. Ella lo que propone es que no solamente hay que considerar la parte que tiene que ver con el funcionamiento orgánico, fisiológico, de los genitales, sino que por supuesto tienen que haber elementos subjetivos. Entonces ella lo que sostiene es que en la medida en que hay deseo sexual y excitación, constantemente la mujer suele estar valorando, haciendo como un escaneo de la situación general en la que la valoración de lo emocional es central. Con esto se quiere aludir que si percibe que el entorno emocional no es adecuado, probablemente, aunque haya respuesta fisiológica inicial, se bloquee la respuesta. Es muy importante este concepto que hay aquí arriba, de la intimidad emocional. Y es la autora lo que sostiene es que cuando usted tiene una pareja, cuando se ha logrado consolidar, usted siente que puede tener sexo con esta persona y que el sexo es algo agradable, y que es algo bello y que es algo constructivo. Esto es lo que se obtiene también cuando usted construye pareja. De pronto en una relación ocasional es muy difícil llegar a ese nivel de intimidad emocional. Pero cuando se ha dado, digamos, una consolidación de pareja, la vivencia sexual es mejor. No quiero decir pues que haya que estar enamorado siempre, también hay personas que pueden disfrutar plenamente del sexo ocasional, pero lo que este modelo quiere advertir es que muchas veces en la buena respuesta sexual femenina se requiere también de saber que ella se siente en confianza con el individuo con el que está compartiendo, ¿ya? Lo otro es que si se da eso, es decir, si percibe que todos estamos adecuadamente, probablemente la valoración del estímulo sexual sea mejor. Y aquí nos viene a dar algo que es muy interesante, que se relaciona con el deseo femenino. Y es que en el deseo sexual femenino se pueden dar dos fases. Una que sea de búsqueda intencional de la actividad sexual, o sea, más proactiva, más facilitadora del encuentro, más búsqueda del mismo estímulo sexual, pero también hay otra dimensión que es de receptividad. Quiere decir que aunque ella no esté proponiendo la actividad sexual, si le hacen la propuesta, podría, digamos, decir, ¿y por qué no? Más o menos. Y esto es muy llamativo porque cada vez trabajamos más tratando de entender esa dimensión. La dimensión de búsqueda activa, pero también de receptividad.
La receptividad dialoga con la sexualidad mamífera también. Entonces lo vemos que muchas veces en modelos animales la ratica no está persiguiendo al machito, pero si el machito va y le encuentra en un rincón, ella hace un cambio en el ángulo de la columna lumbosacra y hace algo que es lordosis. Ese ángulo que hace la ratica nos indica el grado de afinidad por lo sexual que puede tener en ese momento. Si por ejemplo la ratica tiene bloqueada la testosterona, el ángulo que hace es muy bajo o inexistente. En cambio, si tiene el nivel adecuado, la ratica se angula, se prepara para el coito. Ese es el modelo, así es como estudiamos la sexualidad. De hecho, lo que se sostiene es que, por ejemplo, el uso de tacones en las mujeres lo que busca es aumentar la lordosis. Claro, que se les pare más la colita, porque precisamente todavía nosotros tenemos un cerebro mamífero que lee la lordosis o la hiperlordosis como una señal de activación fisiológica para el sexo. Eso sería en términos de receptividad, pero claro, también en el deseo sexual femenino puede haber una búsqueda activa. Lo que pasa es que, por supuesto, aquí vuelvo a este punto, la cultura no siempre favorece esas expresiones. Claro que me gusta lo que está pasando, uno ve que cada vez las chicas son más abiertas en términos de escribir, venga, tengamos solo sexo, no nos tenemos que enamorar, usted se va tranquilito, si quiere le pido un taxi ahorita, solo tengamos esto ya, lo tenemos bien, seguro, adecuado, pasamos rico, ya, podría ser también una manera de entender esa dirección de la búsqueda sexual. Lo otro, entonces claro, lo que quiero que adviertan es que lo uno se va reforzando, es decir, ella va a sentirse excitada, pero entonces en la medida, para explicar por qué el modelo es útil, una chica puede estar teniendo un encuentro, empezar un encuentro y vamos a estarse besando, la están masajeando, y ella de pronto no había dicho, pues hoy quiero sexo, no lo había pensado, pero se está sintiendo bien. Entonces en la medida en que hay mejor experiencia y valoración adecuada de lo que está viviendo, el deseo sexual se va autorreforzando. Es decir, que ella misma se procura activarse más. Y ese es el sentido de la respuesta en espiral. Por eso, cuando las cosas están rodando bien, puede ser que ella diga, cuando comencé la relación no tenía tanto deseo sexual, pero ahora quiero. Soy claro en ese punto, en el mismo encuentro. Entonces lo que teníamos la respuesta lineal como que arrancaba en una cosa y terminaba en otra y ya. No, ahora lo que entendemos es que probablemente ella va haciendo circuitos y en la medida en que reverbera, digamos, dentro del circuito, está reforzando también el deseo sexual. Por eso es que resulta tan inoportuno que él tenga, por ejemplo, una eyaculación rápida. Porque ella ya está dando las primeras vueltas y ella está diciendo, ay, ahora sí, y se acabó. Es decir, ¿y ahora qué hago? O sea, me alborotaron, la alborotaron, pero no alcanzó a tener el nivel que ella quería porque a lo mejor tenía que haber circulado más. Estamos ahí en ese punto, es muy importante eso. Por eso en la medida en que se va reforzando ella misma, y es lo que uno le dice, trabaje con sus propias fantasías. Y obviamente procure las cosas que a usted le hacen sentir bien. Igual eso también podría funcionar en los hombres. Pero el modelo ha sido muy desarrollado en las mujeres para tratar de entender cómo tener sexo y tener una buena valoración del mismo refuerza el deseo. Es decir, refuerza el interés por tener la actividad sexual. En la respuesta masculina tenemos esto, que son deseo, excitación, que se manifiesta esencialmente por erección, meseta, orgasmo y eyaculación, que viene con eyaculación, resolución y satisfacción. En la mujer, pues el equivalente aquí en la excitación tiene que ver más con la lubricación y con la activación del clítoris. Y el orgasmo, pues no viene necesariamente acompañado de eyaculación, aunque hay una modalidad también pues, de eyaculación femenina. Igual, las mujeres también comparten resolución y satisfacción. Bueno, entonces vamos a tratar de discriminar esto y a ver lo que es de uno y el otro. En el deseo sexual, lo que vemos es una búsqueda intencionada de contacto sexual. Entonces, esta es la dimensión que les decía hace un momento, más de búsqueda, más proactiva. También podría haber algo de receptividad, pero en el hombre no suele ser el elemento que predomine.
Y también el deseo sexual lo valoramos en términos de presencia de pensamientos y fantasías sexuales, ¿ya? Y de frecuencia de la actividad sexual. Es decir, el deseo sexual también está modulado por el tipo de fantasías que usted tenga sobre lo sexual. Es decir, que usted tenga pensamientos, fantasías sexuales, ayuda a que el deseo sexual se mantenga. O sea que es bueno tener fantasías sexuales. Estoy diciendo que las fantasías operan como activadores, no porque necesariamente haya que ejecutarlas, sino que las fantasías sexuales tienen ese papel de favorecer el deseo sexual. De hecho, cuando una mujer, por ejemplo, tiene bajo deseo sexual, uno lo que suele observar es que están comprometidos los pensamientos y las fantasías. Es decir, usted con qué fantasea, y ella no, yo no pienso como en el sexo, ¿verdad? ¿Qué fantasías sexuales tiene? Hay una lista, hay varios estudios que hablan de fantasías sexuales femeninas. Por ejemplo, de las que suele ocupar los primeros lugares es tener sexo con extraños. Es muy llamativo porque todos estos modelos que implican tanto apego implicarían que la fantasía de estar con alguien que no conocen es muy fuerte. Igual también las mujeres suelen puntuar tener sexo en lugares públicos. Es muy llamativo eso también. Pero estoy diciendo que funcionan como fantasías. No hay que ejecutarlas necesariamente. Quiero también señalar con eso. Hay cosas que operan mejor cuando son fantasías, no cuando se llevan a la realidad. Puede ser, ¿cuál es la fantasía sexual masculina más frecuente? Un trío. Entonces se busca las dos rubias, pues que sean hermanas, herederas de los hoteles, mellizas, para ir a hacer el ridículo, porque muchas veces uno no sabe ni qué hacer, o se enreda y obtuvo la eyaculación al minuto, en fin, puede ser que a lo mejor estas cosas funcionan mejor en el plano de la fantasía. Y eso es importante entenderlo, porque muchas veces las personas tienen pensamientos y se aturden con eso porque dicen, pero ay Dios mío, ¿yo cuándo voy a poder ejecutar esa fantasía? A lo mejor la fantasía le sirve más estando ahí en ese punto, ya estando ahí en ese punto. Igual las mujeres, volviendo a lo de las mujeres, está también con figuras de poder, por ejemplo, entonces por eso resulta llamativo los uniformes, esas cosas, con hombres de raza negra también están ahí descritos, pero es por el fetiche que puede haber, digamos, asociado también a esto, bueno, en fin, porque se enamoran igualmente. También puede ser, es muy llamativo, puntúan también tener sexo con un hombre por primera vez, que sea la primera vez del hombre. O sea, hay algunas que quieren ahí, como, no sé, como escorchar, digamos así. ¿Qué va a hacer eso? Así como podría usted decir, también para muchos es una fantasía estar con una mujer virgen, ¿no? También habría que sentir. ¿Me entendieron que la fantasía tiene un papel? Ahora, entendamos bien que pues una fantasía funcional, pues es una fantasía pues de decir, ay, qué bueno cogerla y pasarle un cuchillo por el cuello, que empieza a botar la arteria, eso es más de un componente sádico, que eso es otra cosa completamente diferente, ¿ya? ¿Me entendieron bien eso? Ya pues muy cercano a la necrofilia y todas esas cosas. Ya les había explicado respuestas fundamentales. En la fase de excitación se pasa de una erección parcial a una erección completa. Hay ascenso de los testículos, congestión de los mismos y endurecimiento y tensión de la piel del escroto. Lo que es llamativo aquí señalar es que como es una respuesta con sangre, entonces obviamente las estructuras genitales al recibir sangre hacen cambios y los cambios pueden ser, por ejemplo, aumento de tamaño. Eso es como el elemento central. Igual hay activación simpática que genera aumento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria. Estos son para señalar las regiones implicadas en la fisiología de la erección, esencialmente pues son núcleos talámicos, el sistema límbico completo del rinencéfalo. Toda el área integradora es siempre un área hipotalámica, y aquí lo que tienen que saber esencialmente es que la dopamina es el neurotransmisor que regula esa parte inicial. La dopamina está en la erección y también está en el deseo sexual. La dopamina es, digamos, el elemento, el neurotransmisor que es protagonista en este aspecto.
Hay tres clases de erección. Hay una erección que es psicógena, que es una erección que corresponde más a estímulos que tienen que ver con el orden subjetivo, es decir, es de origen central. Por eso, si el estímulo es adecuado, la persona va a tener una respuesta fisiológica adecuada también. Es la principal fuente de las erecciones, la que es la psicógena, la que es de origen central. Pero también hay que advertir algo, y es que hay respuesta refleja. La respuesta refleja es aquella que se da por estimulación directa de los órganos genitales. Entonces, en este caso, hay un reflejo sacro, y este reflejo lo que hace es que cuando recibe estimulación directa sobre el pene, se produce una variedad de erección. Lo que es importante advertir es que la combinación de la psicógena, que proviene aquella de la activación que él hace del mismo cerebro, sumada a la estimulación del pene, producen la rigidez que estamos esperando precisamente que se dé para la respuesta sexual. Lo otro que es importante advertir es la erección nocturna, que se da principalmente en la fase REM del sueño, de movimientos oculares rápidos, y son erecciones de mantenimiento, y son muy importantes, porque son las que determinan, digamos, la vitalidad del pene. El pene, para poderse mantener sano, tiene que estarse erectando. Ya pongan eso ahí en rojo, ya pongan ahí resaltado, ya. Tiene que estarse erectando. La vida del pene son las erecciones. Entonces, cada que tengan una erección, se arrodillan, dan gracias, infinitos favores recibidos, ¿ya? Y también, igualmente, pues habría que decirle a ellos, colaboren por favor con la salud masculina, es decir, contribuya a una respuesta sexual adecuada. Sí, muy buena pregunta. Si es una lesión alta, torácica, por ejemplo, o cervical, puede ser que claro, la conservan. De hecho, en la terapia con ellos trabajamos eso. Pero si es actualmente, la mayoría de las lesiones por caídas, en fin, son lumbosacras. O sea, entonces están entre lo lumbar y lo sacro, o dorsolumbares. Entonces ahí se puede alterar mucho la parte refleja. Pero si es una lesión muy alta, torácica o cervical, conservan los reflejos y nos abastecemos de eso para tener, digamos, mejorar la calidad de vida sexual. Sí, es cierto, se pueden incluso beneficiar de medicamentos orales. Sí, es muy acertada la pregunta en ese sentido. Pero si es, por ejemplo, una lesión cervical, porque cayó sentado, una lesión, digo, pues una lesión medular, entonces es diferente, porque sí puede tener ese efecto de sección medular y también se daña la erección refleja. Sí, claro, por supuesto, la trabajamos en eso, pero importa ese nivel. Listo, entonces nos quedó. Y de las nocturnas, también la que más valoramos, la que más solemos encontrar allí es la que tiene que ver con la erección matutina, ¿ya? De las erecciones matutinas también son, digamos, un tema semiológico importante en medicina sexual, porque nos hablan de la integridad en muchos niveles, vascular, endocrino, neurológico, por supuesto. Estos son los mecanismos que hay que voy a pasar aquí en esta parte. Igual si necesitan esta información, pues por supuesto les paso las diapositivas. Lo que es importante advertir es que el mecanismo central con el que trabajamos es un aumento del flujo arterial. Ya lo que buscamos en la erección es vasodilatación, y lo que tienen que saber fundamental es que el efecto grande lo hace el óxido nítrico. Eso lo tienen que grabar ahí bien. El efecto grande lo hace el óxido nítrico, que es el agente que, digamos, vasodilatador en este proceso de reflejo. Igual también es importante comprender esto, el mecanismo veno-oclusivo. La sangre entra al pene, pero si saliera a la misma velocidad con la que entra, entonces no habría erección. La erección se produce primero porque hay mayor flujo de sangre, pero también la sangre que está entrando no está saliendo a la misma velocidad, porque para poder haber la salida de sangre por las vénulas, ellas tienen que atravesar la túnica albuginea. Lo hacen en un ángulo oblicuo y esto, digamos, actúa como una especie de balancín. Entonces no todo el tiempo está saliendo directamente, sino que sale con una regulación que da la túnica albuginea. Muchos hombres tienen
como múltiples perforaciones, digamos así, o microperforaciones de la túnica albuginea, de tal manera que no logra hacer la compresión que necesitamos para que le dé rigidez, se le escapa la sangre. La túnica albuginea le da rigidez al pene, es como digamos como el neumático de una llanta, pero los neumáticos tradicionales. Recuerden que los montallantas tienen muchas veces ahí como una media caneca con agua jabonosa y al neumático lo inflan y lo ponen ahí ¿para qué? Donde haga las burbujitas, es que está el escape. Hágase de cuenta que lo mismo sucede en el pene humano. La túnica albuginea es el neumático y si se llena de sangre, no de aire obviamente, cuando se llena de sangre se puede escapar por esas perforaciones. Hay muchos hombres que su problema de disfunción sexual en la erección tiene que ver precisamente con eso, con que tienen un problema en la túnica albuginea y se escapa, digamos, la sangre. ¿Ya? Ese es como el concepto que tienen que tener ahí grabado también para esto. Entonces aquí lo que vamos a ver también es como el elemento de la fase de la erección, como un elemento externo, ya como lo que apreciamos externamente. Entonces aquí hay 4 grados que son los grados de rigidez de la erección. Entonces en el primer grado el pene se elonga, es decir, el pene en el grado 1 sobre 4 el pene se elonga, el pene se pone largo, ya es la primera fase de la erección. Y en el grado 2 sobre 4, que puede corresponder a este y a este, el pene se proyecta, digamos así, que vence la gravedad. Ese es el segundo grado de la rigidez de la erección. O sea, en el primero se elonga, en el segundo se proyecta. Y en el grado 3 sobre 4 hay rigidez suficiente como para penetrar. Rigidez suficiente para penetrar. Ese sería el 3 sobre 4. Pero ya mira, pero ya con eso pueden penetrar. Hay una aclaración que hacemos y es que reservamos el grado 4 sobre 4 para advertir que hay un punto máximo de rigidez, es decir, esta es la máxima rigidez que él puede alcanzar. Y lo que queremos señalar con esto es que todas las erecciones deberían ser de este orden. Todas deberían ser de ese orden. Para mantener la estructura, digamos, en el pleno nivel de funcionamiento. Hay muchos hombres que están trabajando con una rigidez de este punto, pero a lo mejor la tendencia no va a ser a que aumenten acá, sino que a que hagan descensos, y ahí es donde, digamos, ya empiezan a advertir problemas de disfunción eréctil. Para señalar también como algo aquí, como de lo básico que tienen que saber es, en toda erección, el glande hay que quedar descubierto, ¿ya? Entonces, si el glande queda cubierto con algo de prepucio, entonces puede ser que sea fimosis completa, es decir, no se descubre nada, o parafimosis, que algunas veces baja el prepucio y hace como una especie de anillo. Eso también es delicado, peligroso, porque puede ser una constricción. En toda erección, el glande debe quedar completamente descubierto. Lo otro es que hay diferentes angulaciones de los penes. Esto depende de la velocidad a la que crecieron los dos cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Son 3 cilindros creciendo, entonces si crecen a la misma velocidad simultáneamente, pues probablemente el producto final sea un pene, digamos, recto. Pero por ejemplo esta que es una curvatura dorsal, probablemente el cuerpo esponjoso creció más que los dos cuerpos cavernosos y por eso le da esa proyección hacia arriba. Ahora, cuando los dos cuerpos cavernosos crecen más que el esponjoso, va a dar un pene con una curvatura ventral. Los americanos le llaman a esto un banana boy, ¿ya? Un chico banana. O sea, hay penes que son hacia abajo, pero no necesariamente patológicos. Lo que es importante para calcular es que el eje central del pene no sea mayor de 30 grados, la desviación. Si la desviación es mayor de 30 grados, ya sí que hay que valorar si no requiere una corrección quirúrgica. O si le pasa que cuando un paciente me escribió eso y él no había advertido que eso puede ser algo patológico, y es que si hay chasquidos durante el encuentro sexual, él siente que le traquea el pene, eso es algo que puede indicar que ha hecho rupturas parciales de la túnica albuginea. Entonces también es importante advertir esto, ¿ya? Entonces este sería como lo que hay que mencionar acá. En la fase de meseta es importante advertir que hay secreción de la glándula de Cooper.
Y la glándula del Cooper es la que da la lubricación. Es una glándula que esa lubricación, ese líquido, lo que hace es modificar el pH de la uretra para que pase de ácido a básico. Recuerden que es ácido como un mecanismo de protección, ¿ya? De inmunidad primaria. En la fase de meseta también hay rubor sexual. Esas son fases que, digamos así, comparten con las mujeres también. Entonces, el rubor sexual lo que nos está reflejando es un nivel alto de excitación sexual, o sea, ya de alguna manera preparatorio para el orgasmo. Aumenta, como les había indicado, la miotonía, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la frecuencia respiratoria. Todo esto lo que nos indica es activación simpática. Obviamente ese aumento de la presión arterial no es un aumento pues patológico por una crisis hipertensiva, no es un aumento acorde con la exigencia que hay en el momento, digamos, para el desempeño sexual. Eso es para advertir que lo que hay aquí está la glándula de Cooper, que está a un lado de la uretra, y lo que hace es dar esa lubricación inicial, ¿ya? En la fase del orgasmo hay emisión y eyaculación, eso es lo que tienen que saber este punto. En la emisión hay una colección de todos los líquidos que participan del eyaculado. Esencialmente el principal es el que proviene de la próstata, pero también obviamente el que proviene de las vesículas seminales y obviamente los espermatozoides que han ascendido de los testículos. Ese sería, pero el principal elemento es el que arroja, el que produce la próstata como glándula como tal. En la emisión, aunque es difícil distinguirlo, la emisión corresponde a la primera parte, ya es un reflejo como tal, por supuesto, y la eyaculación es la proyección de ese eyaculado, digamos, hacia afuera. En la eyaculación participan, de nuevo volvemos a hacer la revisión, el tálamo, el hipotálamo, el encéfalo, el sistema límbico, corteza cerebral frontal. Es importante advertir que son los mismos centros también que nos participan en el orgasmo femenino. O sea, toda esta orden central del orgasmo femenino o masculino tienen unos mismos ejes participando. Lo que pasa es que aquí obviamente son diferentes las zonas receptoras. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de los corpúsculos de Crowfinger en el glande para aludir que esos corpúsculos nos envían la señal cuando están en el punto adecuado para que se desencadene el reflejo. En los centros medulares de la eyaculación, entonces también vemos hay unos reflejos, uno que es toracolumbar y otro que es simpático sano. Por eso, ahora que mencionaba lo de los lesionados medulares, un lesionado medular, depende del nivel, puede conservar la erección, pero la mayoría, el 95%, tienen problemas con la eyaculación. Porque la eyaculación es muy sensible en ese momento, ¿ya? Entonces ahí es donde habría que analizar ya la condición, pero la mayoría de los hombres con lesión medular no conservan pierden la eyaculación. En la emisión espermática, pues hay transporte de los espermatozoides hasta la uretra posterior, y aquí lo que les está explicando en un primer momento. Hay contracción de la próstata, de las glándulas de Cooper, de la ampolla del conducto deferente y las vesículas seminales. Esa es la primera fase en la que se produce un aumento de tensión en la uretra posterior, tras lo cual se da la expulsión, y esto tiene que darse porque se produce para la expulsión se produce una relajación del esfínter externo. Si se relaja el esfínter interno, podría suceder que el eyaculado, en vez de arrojarse a la uretra, se vaya para la vejiga. Y esto se llama eyaculación retrógrada. Y es una situación, pues no es extraña, incluso hay medicamentos que pueden producir eso. Una disfunción de los esfínteres. Para advertir aquí, para señalar, el individuo siente que eyacula, pero no lo expulsa. Siente la sensación placentera, siente que hubo descarga, pero no salió semen. Y después, cuando va a orinar, lo que observa es que sale el semen coagulado en la orina. Esa es la semiología, la típica descripción de la eyaculación retrógrada. Y aquí ya lo que se está explicando, se expulsa hacia la uretra, y es lo que hemos ya resumido aquí en este punto. Entonces, obviamente, y aquí quiero señalar algo, la expulsión del semen viene dada por la
la formación de la cámara de presión y la salida a la uretra, pero la percepción placentera, lo que uno diría propiamente el orgasmo, es un fenómeno central. De tal manera que pueden suceder situaciones como que haya expulsión de semen, pero no haya un orgasmo. Y a esto le llamamos eyaculación anhedónica. Pasa en algunas situaciones con problemas de enfermedades neurológicas en donde el individuo siente que expulsó el semen, pero no hubo la sensación placentera. Y uno podría también considerar que si se diera una estimulación central, una estimulación esencialmente hipotalámica, una estimulación eléctrica, por decir algo, el individuo podría tener orgasmos sin que haya eyaculado. Nos queda bien ese asunto. La idea, quiero que se lo graben. La percepción placentera de orgasmo es un fenómeno central. Es un fenómeno central. Eso no lo define ni la próstata ni la vesícula seminal. Es un fenómeno central. Por eso, un individuo al que le han sacado la próstata puede tener eyaculaciones en seco, que no le sale ya por qué armarlo todo el semen, pero puede conservar sensaciones placenteras porque los orgasmos están directamente en el cerebro, ¿ya? Aquí ya pues es lo que les muestro, la salida por todo y también es importante advertir aquí esto también, que en el momento del orgasmo, de la eyaculación, hay una contracción de los músculos del piso pélvico. Por eso también es importante que el individuo que tiene buen tono en los músculos del piso pélvico también tiene una mejor sensación del orgasmo, para señalar ese aspecto. Aquí ya continuamos diciendo lo que habíamos visto en la meseta: hay un rubor sexual acentuado, hay espasmo muscular y todo esto, que es la activación simpática, llega a su máximo nivel. Ya después de esto viene la fase de resolución, en donde hay un periodo refractario absoluto y hay otro que es relativo. En el periodo refractario absoluto, aunque el individuo pueda tener un buen estímulo, no logra desencadenar una buena respuesta de excitación y de nuevo de orgasmo. Tiene que esperar un rato. En la medida en que pasa el tiempo, ya entra en un periodo refractario, pero relativo, en donde si hay un estímulo adecuado ya podría volver a arrancar la excitación sexual. Cuando el individuo va avanzando en la edad, lo que sucede es que el periodo refractario absoluto cada vez se vuelve más extenso. Entonces, claro, entre una eyaculación y volver a tener una erección se toma más tiempo. Puede ser que un individuo joven de 20 y tantos años, digamos, tenga la eyaculación, pero incluso no logre perder, no pierda toda la erección y logre conservar algo de capacidad de erección y vuelva a intentar tener un segundo encuentro. Pero es que en ese caso el periodo refractario, obviamente por la edad y por las condiciones en que está bien saludable, le hace más corto ese periodo refractario. ¿Ya? Eso es como el punto que hay que señalar allí. Vamos aquí a revisar algunos aspectos especiales de las mujeres. En el deseo sexual, creo que ya lo indiqué ahorita también con la gráfica pues, de la respuesta en espiral. Cada mujer tiene una capacidad especial de tener su deseo sexual, es decir, y lo mismo le pasa a los hombres, pero en las mujeres es mucho más evidente. Cada persona tiene una dotación especial de deseo sexual. Yo aquí lo que les digo es, utilicemos como una analogía no lo utilizamos en la clínica. En una escala de 1 a 10, yo le digo a la paciente, usted, 1 es el más bajo deseo sexual que una persona puede tener y 10 el más alto deseo sexual que puede tener. ¿Usted qué puntaje se daría? Es una valoración subjetiva, pero nos sirve para entender el fenómeno del deseo sexual. Entonces, habitualmente las mujeres se puntúan, por ejemplo, digamos, con 5 o 6. ¿Y los hombres cuánto creen que se puntúan? 9 de 10 en promedio, ya. Mentiras, también se puede puntuar 7. Lo que yo quiero advertir con esto, y enseñar que es individual, es si una chica puntúa con un deseo de 2 y su novio, su pareja, tiene 9, ¿qué va a suceder?
que van a tener encontrones, porque él va a querer insistir con frecuencia en que tengan sexo y ella no va a responder a eso. Si él es 9 y ella 8, ¿cómo sería esa pareja? Les va bien, ¿no? Puede funcionar muy bien. Y si él es 2 y ella 2, pues son muy felices, ven especiales de televisión, actualizaciones en endocrinología, hacemos un taller de electrocardiografía, una cosa así. Pues son felices y funcionan. Puede ser una pareja muy estable. ¿Entendieron bien el asunto? Ya. Entonces lo que uno busca es que haya una simetría, porque a una pareja le va mejor en eso. Lo otro es que hay algo muy bello, y es que en términos de deseo sexual, cuando una chica logre ver mejor los factores que la activan, puede modular mejor su respuesta sexual. Y esto es muy concreto, por ejemplo, cuando ya cumplen, uno lo ve en las mujeres después de los 30 años, cuando han hecho un buen recorrido sexual, uno las ve más empoderadas de su vida sexual. Ahora, no es que tengan que esperar hasta esa edad, sino que en la medida en que hay un aprendizaje, un mejor conocimiento de su respuesta sexual, pues obviamente tienen una respuesta y un mejor acercamiento, una mejor aproximación. Ya les he indicado pues que la dopamina la que domina es en la excitación hay erección de los pezones y hay tumescencia del clítoris. Es un elemento fundamental. En la excitación femenina hay dos ejes grandes: excitación. Uno es la lubricación vaginal y el otro es la congestión o tumescencia del clítoris. Eso es lo que tienen que apuntar bien. Y los dos fenómenos son centrales para que se dé la respuesta orgásmica. ¿Listo? Aquí ya les he indicado ahorita, ya les mostré la gráfica del clítoris. Aquí para advertir, por ejemplo, que sea esta división de las pluras, cuando se hace la estimulación intravaginal, es buscar llegar a este punto para que se dé lo que es la estimulación de la zona del punto G. Ya esto lo habíamos visto ahora también. En la excitación, en las mujeres se da igual que lo habíamos visto en los hombres, una activación cardiovascular, aumento de frecuencia respiratoria, aumento de frecuencia cardíaca y aumento de la tensión arterial, de la presión arterial. Si una mujer para que se nunca ha tenido un hijo, un parto vaginal o cesárea, pero nunca ha estado en embarazo, los labios mayores se adelgazan y se aplanan. Eso es hay un aumento de la apertura vaginal. Esta es una señal que todavía conservamos de los mamíferos. En los mamíferos, por ejemplo en ciertos primates, la activación sexual de ellas se nota como exposición mayor de la zona vulvar, enrojecimiento y también apertura de la región, de la apertura vaginal. Esto es para señalar aquí que también en ellas la activación sexual se da por congestión, es decir, se requiere sangre en la vagina. Ese es el asunto fundamental. Y aquí quiero advertir algo que se forma en la meseta y que se manifiesta profundamente en el orgasmo, y es lo que se llama plataforma orgásmica. La plataforma orgásmica es el aumento de sangre en el tercio externo vaginal. Lo que hace es un cierre. Entonces a ella le va a permitir tener una mayor sensación con el orgasmo y con la penetración, y obviamente y a él va a sentir una mayor sensación de compresión. Cuando se forma la plataforma orgásmica no significa que está en un punto muy cercano al orgasmo, ¿ya? Pero una mujer puede decir pues, que está muy excitada, pero si está aquí aplanada probablemente pues, esté siendo activa, ¿no? Porque lo que hace que esté bien excitada, aparte de estar lubricando adecuadamente, es que formó la plataforma orgásmica. Ese es el punto central de la activación sexual. Ahora, aquí dice, bueno, la mujer necesita más sangre para poder dar la respuesta sexual, hasta 500 centímetros cúbicos de sangre para poder llenar todas estas estructuras. También el hombre en promedio de 70 a 100 centímetros cúbicos para poder hacer la erección en el pene. Y obviamente, si es un pene pequeño, necesita más sangre; si es un pene grande, necesita mucha más sangre, pero eso es, digamos, los promedios. Aquí lo que quiero advertir es lo de la excitación. Entonces, en la excitación,
El primer fenómeno que les había hablado es el del aumento del tamaño del clítoris, la congestión del clítoris. Realmente no hablamos de erección del clítoris, porque técnicamente no lo concebimos así, pero es un fenómeno similar. Y en la lubricación, aquí sí hay que advertir que es el otro fenómeno que se da, que indica activación sexual en ella. Y aquí lo que se da son trasudado de las paredes vaginales. Durante mucho tiempo no se supo exactamente cómo era que las mujeres hacían la lubricación, pero hoy entendemos que es a partir de filtrado de las arteriolas que se produce la lubricación. Por eso la imagen, digamos, poética que hay ahí de la rosa y el rocío matutino. Son pequeñas gotas que coalescen, una gota se une con otra y producen la lubricación. Si logramos ver qué magnífico es esto, porque hay mujeres que lubrican copiosamente y todo lo hacen a partir de arteriolas. No es que haya una glándula que produzca toda esa cantidad, digamos, de líquido, sino que todo es trasudado. Entonces, claro, por eso toda esa lubricación requiere que ella tenga también un buen endotelio y una buena cantidad de óxido nítrico. Ya, ese es un punto central ahí también en la respuesta sexual. La lubricación vaginal, además de bajar la fricción con el coito, pues también lo que va a hacer es que amortigua el pH vaginal, que habitualmente es ácido como un mecanismo de protección, pero si se queda ácido, pues hace morir los espermatozoides. Las mujeres el 75% hacen rubor sexual, no todas lo hacen, y hay una correlación con intensidad de la tensión sexual, o sea que si está más, digamos, rojita, vasodilatada, obviamente puede ser que esté más excitada sexualmente. Ya les indiqué lo de la plataforma orgásmica, y es importante también advertir que cuando está en la excitación en la meseta, el útero se retrae, el útero asciende, y incluso eso también se manifiesta porque el glande del clítoris no se proyecta igualmente. Cuando ya se produce el orgasmo y está en la fase de resolución, el útero vuelve a bajar y toma de la parte final del tercio más profundo de la vagina, se forma algo que es un lago, el lago seminal, y es allí donde quedan depositado el semen con los espermatozoides. Entonces el útero baja y el cuello del útero, digamos que se embebe de esta zona de formación profunda del cuello de la vagina. Aquí es lo que les estoy mostrando ya, lo que son los diferentes ángulos del útero, y también, obviamente, la conformación aquí se va formando el lago seminal. Esto ya le indiqué lo de la elevación del clítoris. Y el orgasmo, aquí corresponde a la finalización de la congestión vascular y la miotonía. El orgasmo, igual que en el hombre, corresponde también a un fenómeno central, y el orgasmo también, no lo había dicho en la parte previa, el orgasmo es útil también en la medida en que desactiva todos los procesos, por ejemplo, de erección. Si el orgasmo no lograra hacer eso, podría el hombre quedarse con la erección y tendría algo que es un priapismo, ya es una erección prolongada que también genera daños en la estructura del pene. En la mujer, el orgasmo lleva a una contracción de los labios menores, el útero y el tercio inferior vaginal. Eso es, digamos, Ahora, la descripción son contracciones cada 0.8 segundos del piso pélvico. Grábense algo, además de la sensación placentera que es central, la sensación que se percibe es una contracción, es una sensación derivada esencialmente de la contracción del piso pélvico, ¿ya? Eso es lo que hay que grabar ahí también. Por eso, una mujer que tenga bien tonificado el piso pélvico es una mujer que va a tener mejor sensación del orgasmo también. En total se pueden dar de 3 a 15 contracciones, y hay contracciones uterinas máximas en el embarazo, también cuando las mujeres se autoestimulan. Se ha encontrado que las mujeres que regularmente se autoestimulan pueden tener una mejor vida sexual, tienen una mejor vida sexual, conocen las vías por las que llegan al orgasmo y mejoran la calidad. Miren acá lo que les mencionaba, hay contracción del útero y esta la formación de la plataforma orgásmica, y obviamente en algunos casos, aquí lo que está mostrando, algunas mujeres retienen lo que iba a ser la próstata, retienen algo de ese líquido, perdón, de esa estructura glandular, que son lo que se denominan las glándulas de Skene.
Entonces, cuando están activadas sexualmente, esas glándulas o esos vestigios se conectan con la uretra y expulsan un líquido. Yo hace 7 años en las clases decía que eso no era posible, pensaba que lo que salía era esencialmente orina, y muchas mujeres realmente lo que sale es orina, es decir, tienen un problema ahí pues con los esfínteres. Pero lo que se ha venido encontrando ya con la investigación es que realmente el eyaculado, que ustedes van a encontrar como squirting, realmente es diferente a orina. Por ejemplo, uno lo que puede observar es que la consistencia es diferente a la consistencia líquida de la orina. Y hay un elemento que es muy bello, y es que se ha encontrado que tiene antígeno específico de próstata. Estoy hablando de lo que sale en el eyaculado femenino. Y hay un tipo de azúcar que es la fructosa, que es el azúcar del semen. Recordarán que todo lo que hacemos como gasto energético, el combustible principal es la glucosa, ¿ya? En todo tiempo lo que utilizamos es glucosa. Pero en el semen, el organismo humano ha hecho algo muy bello, y es poner fructosa, que es el azúcar de las frutas. ¿No les parece muy inspirador? O sea, como que la naturaleza le da como la lonchera de los espermatozoides, una frutica, ¿ya? Muy bacano, es decir, podría ponerle glucosa, pero no, pone fructosa. O sea, el azúcar del semen es fructosa. Y lo llamativo es que en el squirting, cuando analizan el azúcar que sale allí, lo que sale es fructosa. Vemos la analogía ya, la analogía que hay con esto, es decir, provienen de estructuras similares. Eso es un fenómeno fascinante, pues, estudiar lo del squirting. Y aquí lo que yo les decía, cuando ya llega la solución, el útero vuelve y desciende, aquí le dicen piscina seminal, y lo que hace es embeberse, porque obviamente pues también sirve para el proceso reproductivo, obviamente pues también el sexo sirve para hacer muchachitos, ¿ya? Esto es lo que les indicaba ahora. Entonces, puede ser que en la respuesta sexual una mujer logre ascender, pero no la castiga tan duro el orgasmo, porque si está adecuadamente estimulada, hace, digamos, varios picos, ¿no? Que es lo que llamamos capacidad multiorgásmica. Pueden ser 2 o 3, algunas encadenan hasta 15, leí en estos días. Pues son muchos, ¿no? Qué ráfaga de orgasmo, pero pues muy rico también. Ahora, no se sientan tampoco obligadas a que todas tienen que tener squirting y multiorgasmo, no. Cuando arranqué ahora diciendo de sexualidad femenina, también dice que tiene capacidad de aprendizaje. Una mujer podría entrenarse para saber cuáles son las fuentes por las que su clítoris, por ejemplo, en el momento en que tiene coito, es estimulado adecuadamente. Entonces sería como el punto pues, que hay que señalar aquí. Y esto es para que hagamos aquí como para advertir algo que puede pasar en la respuesta femenina. Entonces, en este caso la chica ascendió, tuvo un orgasmo, tuvo otro orgasmo y descendió. Digamos que esta es una chica multiorgásmica, es normal. Y aquí descendió. A esta, ¿qué le sucedió? Ascendió, hizo la meseta y volvió y bajó. Entonces, ¿qué le pasó a esta chica? Sí, no tuvo orgasmo, perfecto. Y esta, infortunadamente, es la realidad de cantidad de mujeres en el mundo. ¿Y a esta qué le pasó? Ascendió, hizo el orgasmo y bajó. Pero lo que quiero que adviertan allí es que lo hizo muy rápido. Es algo que sucede, pero no es muy frecuente. Yo recuerdo haber visto solo 2 o 3 mujeres en lo que llevo haciendo sexología que tenían orgasmos precoces, es decir, como una eyaculación precoz. Hay mujeres que tienen orgasmos precoces, pero entonces el problema es que hacen la resolución muy rápido. Entonces están empezando a tener sexo y el orgasmo, pero no lograron encadenarlo con otro y además quedan con la sensación de saciedad. Entonces sí se vuelve un problema para ellas. O sea, hay mujeres que tendrían, incluso hay otras que tienen algo que llaman síndrome de excitación sexual persistente. Entonces son mujeres que tienen el orgasmo, pero el orgasmo no logra satisfacerlas. Entonces quedan con más ganas de sexo. Entonces, por ahí en un archivo, recuerdo que presentaron un especial, entonces el pobre esposo, sí, yo no puedo con ella. Entonces dormimos en camas separadas. Entonces, claro, uno dirá, pero ¿cómo así una mujer que todo el tiempo quiere? Claro, ella sufre con eso. Se llama síndrome de excitación sexual persistente. Entonces muchas veces, pero también hay otras que tienen variedad de orgasmos espontáneos. Entonces,
por decir algo, llegaron y se pegaron junto a la lavadora y ¡plum! Un orgasmo. O sea, pero, Profe, y las que haciendo cualquier actividad cotidiana o caminando o van a algún lugar o algo, sí, sí, es el también. mismo caso. Sí, con lo que les decía yo, que se frotan en el gimnasio, sí, primero lo veíamos como algo anecdótico, pero lo que pasa es que también puede ser, ahora, el problema es que no sea intencionado, ya quiero señalar, una cosa es que una chica descubra que frotándose los muslos puede obtener una excitación adecuada, eso es valioso, pues, pero el problema es que tenga orgasmos espontáneos, eso es algo que le puede incomodar, porque está en una reunión de la empresa con una y sucede, pero si hay esa dificultad, habitualmente le mandamos fluoxetina o un medio antidepresivo de esos que tienen serotonina y baja esa dificultad. Sí, puede llegar a ser un problema, pero las que descubren cómo se facilitan el orgasmo, eso no es problema, tranquila, no vamos a medicar. Antes gócense esa capacidad que pueden tener. Y aquí resumimos entonces, todos partimos del deseo, la excitación, que en el hombre se manifiesta por erección y en la mujer por lubricación y por congestión del clítoris, llega a un punto que la meseta, ya les indiqué que esa no es realmente así plana, aquí esencialmente en el hombre la lubricación de las glándulas de Cooper, en hombres y mujeres la formación del rubor y en la mujer la formación de la plataforma orgásmica. Y si todo sale bien, se produce una cosa que es el orgasmo, salimos y podemos hacerlo, necesitan. Y ya llega la resolución y satisfacción. Y acá viene lo que es la explicación de ya entendemos bien lo de lo que estamos. Y ya acabamos ahí. Mira esa